Entre las inquietudes que la gente de Gualeguay tiene también podemos incluir la del transporte público. Este tema, que ha sido en más de una oportunidad conversado, tiene varias aristas. Hoy un mínimo de remis, consulté a una de las empresas que se dedica a esto, por supuesto, nos comentaba que el mínimo está a 130 pesos. De acuerdo a lo que uno analiza, en función a el mantenimiento de un remis, comisiones, un montón de gastos y obligaciones que tiene un remis para estar en la calle, no sería un número tan desfasado. Ahora la pregunta es, ¿cuánto está dispuesto a pagar la gente por un transporte público? Si es que le parece caro un mínimo de 130 pesos de un remis. Bueno, también hagamos esta salvedad. Un mínimo no incluye el recorrido dentro del ejido de la ciudad. El mínimo de 130 pesos creo que son 10 cuadras, una cosa así. Si uno quisiera transportarse desde la zona del cementerio hasta el hospital de la ciudad, estamos hablando de unos 350 pesos aproximadamente, así al aire, sin sacar mucho número. Aunque esto también está en relación a el gasto de tiempo, de combustible y de máquina, propiamente dicho, que hace un remisero cuando hace 3 o 4 kilómetros de más. Porque uno no sabe si en esos 3 o 4 kilómetros de más el remisero termina pinchando una rueda y bueno, la ganancia de ese pasaje desaparece. Por decir algo, ¿no? Así que todo tiene su parte negativa y su parte positiva. No es que el remisero se las queda con todas, no es así. La posibilidad de que salga mucho más económico, no sé si es factible. Cuando uno empieza a analizar los consumos que tiene de mantenimiento un transporte público, los números son realmente grandes. Hay que hacer una lista que seguramente por ignorar algunas cuestiones me estoy olvidando. Pero pensemos en el seguro que estas líneas de transporte tienen que pagar, los impuestos, el mantenimiento, empleados, porque así se trate de un dueño de empresa como sucedía aquí, por ejemplo, en Gualeguay con la empresa Hort o Enrique Hermanos, donde ellos también trabajaban, es imposible hacerlo solo. Siempre se necesita de un equipo de gente, aunque sea mínimo de 2, 3 personas, para poder llevar adelante un servicio que debe estar en la ciudad de tal horario a tal horario, donde si de pronto se presentan averías mecánicas hay que solucionarlas, porque el servicio debe estar para la gente. Bueno, todas estas cuestiones significan un dinero y un esfuerzo, porque además están los otros riesgos, aquellos que nosotros no vemos, hechos fortuitos que se pueden dar en el trabajo, relacionado con accidentes de pasajeros, en fin, hay muchas situaciones que pueden generar un estrés y una preocupación extra a quienes de pronto quieran o tengan un servicio de transporte público. El tema, la pregunta es, ¿cuánto está dispuesto a pagar la gente por un transporte público? Hoy en día la mayoría tiene un medio de transporte, porque la vida de hoy que nos exige tanto a todos nosotros para acortar los tiempos y poder así cumplir con las obligaciones de la vida cotidiana de hoy, hoy es posible de una u otra manera hacerse de una motito, hasta de un auto, aquellos que puedan hacerlo, y bueno, ni hablar de la gente que realmente tiene otro pasar económico y puede inclusive hasta cambiar el auto de vez en cuando. Y dentro de del extracto social hay un grupo de gente que no cuenta con medios de transporte. E insisto con la pregunta, entonces, este sector de la población que utilizaría el transporte público, ¿cuánto está dispuesto a pagar? Si bien mi planteo puede ser que suene un poco sectario, pero es la verdad. Es decir, hay que tener en cuenta cuánta gente realmente estaría dispuesta a pagar un transporte público, por los gastos que esto significa. Seguro, impuestos, mantenimiento. ¿Sabe cuánto está una cubierta usada de colectivo? Alrededor de 100.000 pesos. ¿Cuántos tickets hay que cortar, al estilo de antes, ¿no?, para cubrir este valor? De una cubierta estamos hablando solamente. Ni hablar del consumo de combustible que ronda entre los 30 a 35 litros cada 100 kilómetros. Y yo creo que en 4 vueltas que des a la ciudad, de esas grandes que nos acostumbraban a dar la familia Orto o los hermanos de Enrique, creo yo que 100 kilómetros te lleva, ¿no?, 4 vueltas a la ciudad. En ese punto, justo en este punto, cuando los números empiezan a no cerrar, aparece la gran solución.
que el Estado se encargue de subsidiar a la empresa de transporte. ¿Es posible que el Estado se haga cargo de un transporte público que en lugar de ganancias da pérdidas? ¿Es posible esto? Yo desconozco, pero lo que sí conozco es los diferentes antecedentes entre el Estado y las empresas privadas, que lo que hacen con los subsidios es un gran negocio. Y esto no va en desmedro del esfuerzo que puedan hacer los empresarios honrados que nuestro país tiene. Y gente de trabajo, como eran las dos empresas queridas que teníamos en Gualeguay, la empresa Enrique o la empresa Horst. Muchas empresas, mientras el Estado le dejaba el combustible a un valor irrisorio, muchas empresas, en lugar de utilizarlo para mantener sus propias estructuras, lo utilizaban para hacer negocios, para venderlo al exterior, es decir, fuera de la empresa. Desconozco en este momento si alguna empresa tiene subsidiado todos sus gastos de parte del Estado, no solamente el combustible, que es donde generalmente van destinados los subsidios, en la compra de combustibles. Este es un tema muy complejo y seguramente estoy pecando de ignorante con respecto a muchas cosas que estoy diciendo, pero la pregunta sigue en pie. ¿Cuánto está dispuesto a pagar usted que está reclamando un transporte público en Gualeguay? ¿Somos capaces de hacer un compromiso como sociedad y decir, si hay transporte público, vamos a usarlo, pero usarlo no solamente para dar una vuelta a los fines de semana, sino realmente usarlo como medio de transporte, porque si no sería imposible mantener un sistema de transporte público, para que el transporte pueda mantenerse por sí mismo, y además algún otro subsidio o alguna otra contribución municipal que se haga. ¿Saben lo que pasa? Que la vida está cara. Me contaba una señora que hay negocios en los barrios, dejemos de lado el tema de los precios congelados, pero no hace mucho tiempo atrás había querido comprar un paquete de fideos de forma urgente en un almacén de barrio y le costaba por encima de los 100 pesos. Una botella de aceite de 200 pesos para arriba, una caja de leche de 100 pesos hacia arriba. La vida está cara. Y también he escuchado sugerencias como, por ejemplo, que Soichú o que Pitón se haga cargo del subsidio del transporte. Muchachos, son empresas, no son entidades de beneficencia. Lo pueden hacer una vez, como lo han hecho. Lo pueden hacer 2 veces, como lo han hecho. Y nunca trabajé ni en Pitón ni en Soichú, pero esto se conoce, es vox populi. Sí fui remisero. Y muchas veces vi cómo los propios propietarios de los autos hacían malabares para poder mantener los autos en condiciones y las deudas en condiciones. Ojalá que llegue el día en que no haya necesidad en este país de subsidiar ni el transporte ni los servicios, que todo funcione como corresponde y que todo dé la ganancia que corresponde, en función a un esfuerzo, y que haya plata en los bolsillos para poder hacer el consumo que cada uno de nosotros como individuo debe hacer en función a sus actividades, y que el Estado, por supuesto, instrumente las medidas necesarias para que esto ocurra, y que todos ganemos, quizás algunos un poquito más, quizás algunos un poquito menos, pero que todos ganemos.